Popular Televisión Cantabria, Caminando, donde tratamos la realidad socio-religiosa de la diócesis de Santander. En esta ocasión vamos a hablar sobre la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que firmó el pasado 3 de octubre en Asís. Y para ello hemos traído a Óscar Lavín, sacerdote, licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y director del Instituto de Teología a Distancia de la Diócesis de Santander y profesor de Filosofía en el Instituto de Teología Monte Corbán. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, vamos a hablar de esta encíclica, Fratelli Tutti, del Papa Francisco, que es una encíclica que se ha gestado durante la pandemia de coronavirus. Y al parecer, y leyendo la encíclica, pues uno ve la forma de lo que ha puesto en relieve la pandemia, la realidad que había debajo. Sí, se ha gestado en la pandemia, pero el Papa sí que tenía en mente hacer esta encíclica, que yo creo que también es una especie de testamento, porque es un poco recoger muchas intervenciones que él ha tenido en muchos foros sobre la dimensión social que tiene el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia ha sido, está siendo un fenómeno que ha tirado como de la manta, ¿no? Y ha descubierto un mundo donde había grandes tensiones entre todos los pueblos. El Papa va citando muchas de esas tensiones, que él lo titula como un mundo cerrado, ¿no? Un mundo cerrado al egoísmo, ¿no? Un egoísmo cerrado que va configurando una realidad que él... Es curioso que no habla mucho de pobres, sino que habla de descartados, millones y millones de personas que están descartadas, que están fuera de la circulación del actuar del mundo, de nuestro mundo, ¿no? Uno puede ir a Latinoamérica y ver grandes barriadas de descartados, ¿no? de gente que está fuera. Entonces ahí va citando los hambrientos, va citando los inmigrantes, todos los niños explotados y la explotación laboral, y una realidad muy cercana a nosotros que son esos dos descartes que hacen nuestras sociedades, que son los jóvenes. Tenemos la tasa de paro de jóvenes más alta de Europa, y los ancianos, que en esta pandemia han sido el grupo social que ha sido tan machacado, y prácticamente muchos han muerto, ¿no? Muchos miles han muerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Papa pone la mirada en el dolor de un mundo que se cierra y que revela grandes dramas que la pandemia, digamos, que ha tirado de la manta y ha dejado al descubierto, ¿no? Ante la realidad que describe el Papa en la encíclica, lo que plantea es una cultura del diálogo, del encuentro, de la amistad social, y un poco basada en el pasaje evangélico del buen samaritano. Sí, porque dice que una de las respuestas que hemos dado a la pandemia ha sido el individualismo, ¿no? Que prácticamente cada país ha ido un poco a la suya, ¿no? Y entonces eso entronca con una cosa muy querida para él y que él ha vivido mucho y ha cultivado mucho siendo sacerdote, siendo arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Que es que la respuesta a un mundo cerrado se necesita una cultura del encuentro, ¿no? Una cultura, es decir, es una forma de vivir que son hábitos, que son formas de pensamiento, donde el encuentro y la escucha son fundamentales, sobre todo en unas sociedades que son muy plurales. Las sociedades nuestras, hay gente de otras religiones, hay gente de otras creencias, hay personas que no son creyentes, hay personas que tienen unos proyectos éticos para sus vidas, hay personas de diferentes ideologías. Entonces, en esta pluralidad que conforma por debajo ese mundo cerrado, injusto, donde hay tanta sangre y tanto dolor de millones y millones de personas, el Papa plantea una escucha, un encuentro, es decir, una amistad en la sociedad, una amistad social que afronte los conflictos, porque hay conflictos, ¿no? En las diferencias, pero hay que afrontar los conflictos como una forma de diálogo,
Y ese diálogo tiene que llegar a acuerdos comunes, a que vayamos repensando un proyecto humano y fraterno para dar salida a este mundo cerrado sobre el egoísmo, sobre la injusticia y sobre la sangre de los inocentes, ¿no? Entonces, el arma que tenemos para hacer eso es la política. Y entonces el Papa, desde este pasaje del Buen Samaritano, nos invita una vez más a que para nosotros los cristianos la caridad, la misericordia, entre a formar parte como el actor principal de la labor política. Y eso él lo traduce en esta cultura del encuentro, de la escucha, de la amistad social, entre todos, para llegar a unos acuerdos comunes que nos permita resoñar una fraternidad universal, ¿no? Bueno, realmente estamos haciendo un resumen muy express y muy breve, pero sí que nos gustaría, pues sobre todo para la audiencia, a raíz de esta encíclica, ¿cómo podemos salir de aquí? ¿Qué actuar podemos plantear? Algo muy concreto que esté en nuestra mano. Bueno, pues varias cosas podríamos decir, ¿no? Él dice muchas cosas concretas, porque en su forma de dialogar, de expresar la encíclica es un coloquio, un diálogo que el Papa tiene con el mundo, con los pueblos, con los problemas. Entonces, yo creo que una de las cosas que podríamos hacer sería revisar nuestras formas de dialogar, nuestras formas de avanzar en los conflictos. Todos al final hablamos, dialogamos, nos encontramos, tenemos conflictos entre nosotros, en la familia, en la sociedad. ¿Cómo se resuelven los conflictos y cómo se dialoga? De manera que los diálogos y los conflictos sean como eslabones de una cadena que vamos avanzando en acuerdos comunes. Y en ese sentido, para las parroquias, por ejemplo, para las familias, ir trenzando una mejor fraternidad, una mejor vida comunitaria, para ir rompiendo todas estas cadenas del individualismo, ¿no? De nuestros móviles, de nuestras teles, de las redes sociales que nos van metiendo en un mundo individual. Pues ir saliendo al encuentro, cuerpo a cuerpo con las personas y tener una realidad comunitaria, de cuerpo a cuerpo, de carne a carne, ¿no? de persona a persona. Entonces yo creo que eso es una realidad concreta de nuestra revisión concreta de nuestro actuar en la vida, ¿no? Otro tema, por ejemplo, sería importante en nuestra actividad política. Por ejemplo, hay una actividad política que todos hacemos que es votar. Entonces el voto, antes del voto, podríamos nosotros hacer una campaña de opinión en todos nuestros foros a los que tengamos nosotros acceso, para que los partidos políticos, por ejemplo, pusieran en los primeros puestos de su programa político el hambre, el paro, la explotación infantil, la inmigración. Es decir, cómo se resuelven esos problemas, cómo vamos a introducir el diálogo, el consenso y las medidas concretas políticamente para avanzar y abrir un futuro a la humanidad. Como plantea el Papa, ¿no? Como lo plantea el Papa, sí. Entonces yo creo que eso puede ser otro modo concreto. ¿Cómo estamos tratando a la naturaleza? Porque nuestro trato con la naturaleza, según muchos científicos, está llegando a un momento casi de vida o muerte. Es decir, nos estamos jugando muchas veces la destrucción de nuestra casa común, que es la naturaleza, ¿no? Entonces, esto no es negociable. Es decir, tratar estos temas no es negociable. Entonces, tenemos un arma que es votar. Entonces, un voto consciente y un voto de decir, oye, en los primeros puntos de los partidos, los grandes dramas de la humanidad, nuestra casa común y todos los inocentes que están ensangrentados de muerte, ¿no? Y de injusticia. Y por poner otro punto también más cercano, también o tan cercano, ¿no? Sería nuestro consumo. Todos compramos, todos consumimos, ¿no? Entonces, informarnos sobre qué hay detrás de los productos, y donde haya empresas o formas de producción que sean injustas, que estén basadas sobre la explotación de niños, sobre la explotación laboral, sobre un dinero manchado de sangre, no comprar.
Entonces, porque el consumo, esto lo decía Benedicto XVI y Juan Pablo II, consumir es un acto político, es un acto de conciencia, ¿no? Igual que votar, igual que dialogar. Entonces yo creo que esas cosas concretas de nuestra vida concreta nos pueden ayudar o nos pueden, sobre todo, dar que pensar, ¿no? Y replantearnos. Muy bien, Óscar. Pues lamentamos que sea una exposición tan breve, porque también aquí sufrimos la dictadura del tiempo y no puede ser de otra forma. Agradecemos aquí su presencia y pues esperamos contar con usted para otra ocasión. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición.